One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Alejandro hace 10 años tenía algo de dinero ahorrado y se propuso buscar un producto financiero para poder invertir a largo plazo. Decidió que para su perfil de riesgo y en su situación económica, lo que más se adaptaba a sus necesidades era un fondo de inversión. En mi caso tengo un dinero que pues puedo permitirme ahorrarlo y prefiero invertirlo y que me dé una rentabilidad a largo plazo, ¿vale? Porque mi idea es siempre, aunque sea un fondo de renta variable y que pues tenga mucha volatilidad, o sea, mucho riesgo, pues al final tenerlo mínimo un plazo de 3 años. ¿Pero qué es exactamente un fondo de inversión? Este es un instrumento que agrupa las aportaciones realizadas por diferentes personas que se denominan partícipes y el dinero reunido se invierte, por ejemplo, en acciones, en bonos o en divisas de acuerdo con la política de inversión establecida en el folleto del fondo. De esto, de qué son los fondos de inversión, de qué tipos hay y en qué invierten, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F, un podcast que quiere acercarte a la economía de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones basadas en una información fiable. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Cuando escuchamos recomendaciones de inversión de los expertos, muchos hablan de que es conveniente diversificar, que no toda nuestra inversión se centre en un solo país o en un determinado producto. Pero esto puede resultar complicado de abarcar para un particular que no se dedique de forma profesional a las finanzas. ¿No te parece, Raquel? Pues así es, Marta. Un particular no puede estar, por ejemplo, al tanto de la evolución de todas las empresas de un continente para invertir en renta variable. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes ya escucharon nuestros anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado bien y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. Invertir en renta variable implica invertir en acciones o participaciones de una empresa. Al adquirir acciones, te conviertes en propietario parcial de la compañía. Su rendimiento varía en función de la evolución de la empresa, por lo que no está garantizado. También es difícil que pueda combinar estas acciones en su cartera de inversión con participaciones en renta fija u otro tipo de activos de diferentes países. Además, a la hora de gestionar estas carteras de fondos de renta fija y renta variable, hay que tener en cuenta 3 enfoques. Primero, la situación macroeconómica. Segundo, las cuentas de las empresas. Y tercero, la sostenibilidad. Por ello, los fondos de inversión pueden tener como ventaja diversificar la inversión de aquellos particulares que quieren dar un paso más en su estrategia financiera y asumir ciertos riesgos. Esto es lo que pensó Alejandro cuando se decantó por este producto. Bueno, mi experiencia en fondos de inversión pues fue hace 10 años aproximadamente y bueno, veo en los fondos un vehículo de inversión muy bueno cuando quieres invertir en un mercado o en un sector que bueno, pues no tienes una experiencia buena y bueno, tampoco sabes, digamos, cómo funcionan las empresas del país, los sectores, etcétera. Para hacernos una idea del tamaño que suponen los fondos de inversión en el mercado, podemos echar un vistazo a los datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Señala que en agosto el patrimonio de los fondos de inversión nacionales se situó en casi 388.000 millones de euros, un 11,5% más que un año antes. Dentro de esta cifra total de fondos de inversión se pueden encontrar diferentes tipos, en función de los activos en los que invierta cada uno y que pueden estar más indicados para un perfil de inversor u otro. Así es, vamos a hacer un repaso por cada uno de estos tipos. Los fondos de renta variable son aquellos que invierten en acciones de compañías. Dentro de estos encontramos los fondos pasivos o indexados que replican un índice de referencia como puede ser el IBEX 35. El IBEX 35 es el índice bursátil de referencia en el mercado español, compuesto por las 35 empresas más líquidas y de mayor capitalización.
También están los fondos gestionados, donde el gestor decide el peso de cada empresa en esta cartera. Siguiendo con la clasificación por los activos en los que invierten, podemos encontrar también otro tipo, que son los fondos de renta fija, que invierten en bonos de gobierno o corporativos. Bonos de gobiernos o corporativos son un tipo de inversión basada en la deuda de un país o de una empresa. Así, prestas dinero a un gobierno o compañía a cambio de una tasa de interés acordada. Para realizar la selección de los bonos en los que invierten, los gestores siguen la política monetaria de los bancos centrales, ya que ésta afecta a los tipos de interés y, por tanto, a estos fondos. Y no hay que olvidar tampoco los fondos de fondos, que invierten en otros fondos de inversión, y a los fondos mixtos, que combinan renta fija y variable. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de fondo es el que más se adapta a nuestras necesidades? Los expertos suelen explicar que un perfil conservador asignará más peso a la renta fija. En cambio, para un perfil más arriesgado, la proporción se inclinará hacia la renta variable. Nos lo cuenta Alejandro. Si eres menos agresivo, pues tendrías, por ejemplo, se me ocurre, los fondos monetarios que al final no tienen casi riesgo. Y claro, las ganancias pues son mucho menores, y luego si eres muy agresivo, pues tienes fondos que son 100% renta variable, que bueno, pues te hace que tengas riesgo, pero también tengas más ganancias. Entonces, sí opino que hay fondos para todos los perfiles. Lo que es importante saber es que el dinero que se invierte no está garantizado y que esta cantidad puede aumentar a futuro, pero también puede reducirse. Por ello, los expertos recomiendan que se invierta solo aquellas cantidades extra que se hayan podido ahorrar, que no sean necesarias para el día y que no se necesite disponer de estos fondos de manera urgente. Además, hay que tener en cuenta que contratar fondos de inversión conlleva una serie de comisiones. La principal es la de gestión, que corresponde a un porcentaje del valor del fondo que se descuenta de forma automática y está implícita en el rendimiento del mismo. Algunos fondos tienen además una comisión de depósito por la custodia y administración de los valores que componen el fondo. Y una vez que ya sabemos los tipos de fondos que hay y que existen diferentes perfiles de riesgo, ¿cómo podemos comparar diferentes fondos de inversión? Bueno, pues hay diferentes parámetros, como por ejemplo el rendimiento. Rendimiento es la cifra que nos permite ver cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido un fondo determinado en los años anteriores. Hay que tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es un parámetro que nos puede servir para comparar diferentes fondos, unido a otros, como el riesgo, las comisiones o la sostenibilidad. Así, el proceso de selección de un fondo de inversión óptimo es determinar el perfil de inversión, para lo cual hay que considerar los conocimientos financieros, la aversión al riesgo, el horizonte temporal y el objetivo financiero del inversor. Una vez que se ha determinado el perfil de inversión, los expertos señalan que hay que construir una cartera adecuada, para lo que hay que utilizar los fondos como ladrillos para construirla, ya sea delegando en un fondo mixto o eligiendo aquellos específicos de cada clase de activo. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto. Empezamos con fondo de inversión. Es un instrumento de inversión que agrupa las aportaciones realizadas por diferentes personas que se denominan partícipes y que desean invertir sus ahorros. Partícipes son los inversores del fondo, personas físicas o jurídicas que aportan su dinero a un fondo de inversión. Su derecho de propiedad se representa mediante el sistema de anotaciones en cuenta. Folleto es el documento que recoge la información necesaria para conocer las características del producto, como la política de inversión, el nivel de riesgo o las comisiones que tiene. Fondos de inversión de renta variable. Es un tipo de fondos que invierte la mayor parte de su patrimonio en activos de renta variable. Fondos de inversión de renta fija. Es un tipo de fondos que invierte en bonos tanto de empresas como de deuda soberana de diferentes países. Rendimiento es el indicador que muestra la rentabilidad que un fondo ha obtenido en el pasado. Perfil de un inversor. Es la relación que existe entre los riesgos que está dispuesto a asumir un inversor y los rendimientos que espera obtener. Así podríamos hablar de inversores con un perfil conservador, medio o agresivo. Bueno, pues hasta aquí este repaso a los fondos de inversión. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca el bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. También hemos contado con la colaboración de Matilde Martínez y la coordinación de Laura Cristóbal. Breaking
Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.